Wendy Romero Rojas y soy profesora de la Facultad de Ingeniería. Geóloga, ¿verdad? Sí, geóloga. Sí, y yo soy Jorge Zabay Bravo, mucho gusto, soy profesor también de la Universidad Autónoma de Guerrero, también ingeniero civil de profesión. Y esto no se trata de una falla geológica, o sea, esto no es una falla geológica, es un deslizamiento de tipo rotacional y el que hemos estado trabajando desde hace varios años en colaboración con los estudiantes que tenemos, digamos que en la maestría en ingeniería y muchos otros proyectos que tenemos, digamos que derivados de esta problemática. Existe una preocupación importante ya que es un deslizamiento que no se ha detenido y no sabemos hasta cuándo se va a detener, o sea, tiene implicaciones no tanto desde la perspectiva física, técnica, sino que una connotación social bastante importante. Recordemos que es una zona que abarca más de 500 familias que están siendo afectadas y que por lo que estamos observando, este deslizamiento se está extendiendo todavía más hacia el norte de la capital. Entonces, entendamos un poco desde qué viene el desarrollo de este deslizamiento como un fenómeno socionatural, ya que no solamente involucra el desplazamiento de tierra por procesos gravitacionales en este caso, sino que tiene otras influencias como son, por ejemplo, el cambio climático, ya que hemos visto que la recurrencia de estos fenómenos han incrementado por las condiciones meteorológicas en las que nos encontramos últimamente. Si recordamos, hacemos un background de toda la información que nosotros tenemos, hemos tenido mayor recurrencia de eventos hidrometeorológicos extraordinarios, desde el huracán John, que pues tenemos poco que ocurrió, y desde donde comienza este fenómeno, que fue a través del Ingrid y Manuel. ¿Cuál es la constante aquí? Pues el exceso de agua, ¿no? Aunado a esto, las características geológicas, geomorfológicas del paisaje son sumamente importantes, sin tomar en cuenta, además, que tenemos un contexto social bastante, digamos que variable, ¿no? O sea, usted lo mencionaba, tenemos casas que desafortunadamente se generan a partir de condiciones que no quiero que suene despectivo, digamos de condiciones marginales, hasta casas pues que incluso hasta diseñador tiene, ¿no? Como un arquitecto. Entonces, no es solo que afecte a un estrato social, sin embargo la vulnerabilidad social sí es bastante importante, o sea, es bastante, digamos que en cuanto a extremos sociales sí es muy enmarcado. También tomemos en cuenta que Chilpancingo en general tiene una alta ingobernabilidad. O sea, observamos un montón de sitios donde, por ejemplo, hay gente que es invasora de barrancas. Tenemos una normativa a seguir en cuanto a la construcción y que no se siguen, simple y sencillamente porque pues ya sea porque son gente que de escasos recursos, que no tienen la capacidad de adquirir un predio seguro, que si hablamos de seguridad, pues Chilpancingo ya no tiene espacios seguros para la construcción. Entonces, y si los hay, son muy pocos y bastante costosos, muy poco asequibles para la mayoría de los pobladores en la ciudad. Entonces, si observamos nosotros desde el punto de vista tanto social como físico, pues sí tenemos un impacto bastante importante. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la importancia aquí? Que nosotros no podemos ayudar, digamos que desde la perspectiva científica, como somos nosotros, pues menos política y mucho menos social, o sea, nosotros no podemos hacer tanto, sino que nuestra misión aquí es mostrar lo que hay, estudiar lo que tenemos, para poder replicar los modelos que estamos generando en otras áreas para que no ocurra lo mismo. Algo así como que estamos observando de resiliencia tanto de las poblaciones que tenemos, como ver cómo actúa antes, durante y después del fenómeno. Entonces, eso nos permite un parteaguas en cuanto al ordenamiento y a la planeación territorial en otras zonas. Aquí, desafortunadamente, pues nosotros lo que observamos desde el punto de vista técnico es de que pues no podemos hacer nada, ¿no? O sea, es difícil. Este deslizamiento, ¿desde dónde parte? Porque comentábamos hace unos momentos antes del previo, un
servidor estuvo en la Rosario Ibarra cuando empezó este fenómeno también. Incluso nos quedamos a dormir allá en uno de los parques de las familias. Y pues también la Rosario Ibarra ya sufrió de este fenómeno. Pero ¿desde dónde viene este deslizamiento? ¿Qué es lo que abarca? ¿Hasta dónde? ¿Cómo está Bueno, clasificado? nosotros tenemos, digamos que un polígono derivado de las casas, al menos en la norponiente, de las casas que han sufrido afectaciones, ¿no? Y que lo delimitamos de alguna manera. Sin embargo, ahorita tenemos planeado hacer una investigación si este deslizamiento tiene que ver con los que tenemos más hacia al suroeste, porque usted lo menciona, tenemos Rosario Ibarra, tenemos Héroes de Guerrero, tenemos más hacia el sur en la parte de la Barranca del Tule, la Obrera, incluso más hacia el sur. O sea, queremos ver si este deslizamiento tiene seguimiento hacia esa zona o si los demás están en consecuencia de las mismas características geológicas del área, que tiene más sentido eso para nosotros. O sea, nosotros solamente delimitamos aquí una zona en función del daño estructural que estamos observando, no tan solo de las viviendas, sino de la modificación del paisaje. Entonces, un dato curioso que nosotros hemos observado es de que del río Huacapa hacia la parte oeste tenemos deslizamiento, del río Huacapa hacia la parte este no tenemos absolutamente nada hasta ahora. Pero ¿cuál es la diferencia? Simple y sencillamente el material con el que estamos, digamos que en contacto. Entonces valdría la pena identificar eso. ¿Qué tenemos allá? Un tipo de rocas muy distinto a la que tenemos hacia el este. Entonces aquí el contexto geológico es sumamente importante. Y también la cuestión hidrológica. Mencionábamos en el previo que Chilpancingo tiene hasta ahorita 54 barrancas contabilizadas y que 13 son de alto riesgo. Sin embargo, tenemos que generar una reclasificación de las mismas, dado que las barrancas que inicialmente son de alto riesgo no están interviniendo en el deslizamiento. O sea, eso es muy importante desde el punto de vista para detectar el riesgo. Pero en sentido estricto no sabemos exactamente si tienen conexión, pero sí tienen un factor geológico determinante. El contacto litológico que hemos observado, es decir, el tipo de roca que tenemos hacia la parte este y el contacto que tenemos desde Huacapa hasta esta zona, que es justamente en donde nos encontramos, ¿no? Si nosotros observamos hacia la parte más este de esta zona, podemos observar pues todas estas montañas que son el mismo tipo de roca que observamos hacia llanos de Tepoxtepec, hacia esa zona. El material que observamos allá es sumamente consistente en comparación al que tenemos acá. Lo que podemos observar acá es una especie de lo que los geólogos denominamos un conglomerado. Rocas que tenemos allá son rocas calizas, es decir, son rocas que son más coherentes a mantener el material, digamos que más estable. En este caso, si observamos, pues tenemos muchos rodados, es decir, todo este material proviene de la meteorización, es decir, de la fragmentación del material que tenemos más arriba. Y otra cosa importante que observamos aquí es de que esto es parte de una barranca. Una cosa importante que también hemos observado durante todos estos años que hemos estado analizando es de que las barrancas que tenemos en Chilpancingo están, si no es que todas, invadidas. Y otro factor importante y que también está en punto de publicarse un artículo que tenemos al respecto es que muchas de las barrancas, los cauces han sido modificados. ¿Qué ocurre cuando modificamos un cauce? Probablemente por encima tenemos pues un escurrimiento que no afecta a las viviendas. Sin embargo, de manera profunda, la modificación continúa. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos en la parte de abajo escurrimiento de agua? Pues tenemos una socavación de un material que evidentemente no está consolidado, como lo que no necesariamente es este material, pero es un material arcilloso en el que casi todo Chilpancingo se encuentra. Entonces, esta condición nosotros vamos a hacer que el material se vuelva todavía más inestable. Entonces, si tenemos modificación de barrancas, asentamientos dentro de las barrancas, pues ¿qué va a ocurrir? Que vamos a tener un problema socionatural. Entonces, es importante definir eso.
¿qué cantidad de agua estamos teniendo en infiltración? Número 2, la población está sentada sobre áreas que no deben de ser exactamente, y son colonias irregulares aparte. Entonces hay ahí pues asuntos que pues no vamos a mencionar en este momento, pero que sí deberían de tomarse cuenta en la planeación territorial, que pues Chilpancingo evidentemente desafortunadamente no tiene. Entonces son dos cosas: agua, asentamientos irregulares y material en el que está construida la mayoría de las casas que tenemos por acá. ¿Los movimientos sísmicos afectan? Por Sí. supuesto. Todo esto. Sí, de hecho, bueno, en la teoría de los deslizamientos de ladera, existen factores condicionantes y factores detonantes. Dentro de los factores condicionantes, fue todos los factores que comentó aquí la maestra Wendy. Son factores que son propios del terreno, por ejemplo, la pendiente es uno, el tipo de suelo también. Esos son factores que pues no interviene lo que son el humano, pero sí hay factores que ya empiezan vamos a decirlo, como que desencadenan estos procesos, que son: uno es la lluvia, es el que ya abordó muy bien, y el otro también son los sismos. Hay que recordar que, como bien mencionó la maestra Wendy, en 2013 fue cuando comenzó a registrarse daños en toda esta parte norponiente. Desde 2013 algunos vecinos comenzaron a detectar pequeñas fallas, pequeñas fisuras en sus viviendas, pero pues el daño fue muy aislado de cierta manera. Pero conforme se fueron acercando, o bueno, conforme fueron pasando los años, hay que recordar que 2017 fue un año muy activo sísmicamente aquí en esta parte, entonces todavía 2019 también, y la última parte de 2021, de que fue un sismo, fue donde empezó ya prácticamente a desencadenar todo esto. Entonces sí, la parte sísmica es algo muy importante, y desafortunadamente pues Guerrero se encuentra sobre una zona sísmica altamente activa. Entonces estos factores son los que detonan, o los que vienen detonando pues todo lo que es el deslizamiento de ladera. Sí. Hay colonias, por ejemplo, Las Estrellas, la Tlacael, la Francisco Catalán, la Santa Cruz, del norponiente, que son las más afectadas de aquí de Chilpancingo. Pero en los últimos, yo diría, me atrevo a decir que en este último mes, ha habido un deslizamiento terrible, e incluso en la tercera calle de la colonia San Rafael, en la sexta calle en la Acapulco de la San Rafael, pues presenta el deslizamiento pues muy significativo, que en la actualidad pues las personas que han estado viendo los videos realmente se van de espalda, ¿no? Espanta muchísimo. ¿Qué hay que hacer? ¿Se puede prevenir esto? ¿No se puede prevenir? La naturaleza es sabia, reclama lo suyo. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Pues ahora sí que niño ahogado pues se tapa el pozo. Desafortunadamente nosotros no podemos, no, al menos en la Facultad de Ingeniería no hemos podido determinar hasta cuándo va a detenerse esto, ¿no? Ya que tenemos bastante población que está sobre el deslizamiento. Sí tenemos unas colonias que tienen mayor afectación, digamos que por la geometría del deslizamiento, ¿no? Aquí arriba, por ejemplo, pues las casas que se encuentran más hacia el este no están afectadas. ¿Por qué? Porque es un material distinto. Pero si tomamos en cuenta, por ejemplo, todo este material que se está movilizando hacia la parte más baja, ¿hacia dónde vamos a tener mayor daño? Pues en la parte más baja donde se está acumulando, que es el material, que es la colonia, la San Rafael Norte, la Tlacael. La Tlacael tiene un dato importante. Digo, ahorita contesto a su pregunta que me realizó. La Tlacael tiene un dato importante, y parte de la Santa Cruz, que ahí las barrancas están completamente modificado el cauce. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que estamos socavando por abajo, que era lo que le platicaba. Entonces, analizando nosotros desde esta perspectiva, estamos observando qué es lo que no se debe hacer en la construcción, o mejor dicho, en el ordenamiento territorial. Insistimos nuevamente, nosotros ahorita no tenemos la capacidad de saber cuándo va a parar esto. Simple y sencillamente por principios isostáticos, hasta que el material se estabilice por solito. O sea, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Sí, hemos observado viviendas que incluso han tenido tratamiento estructural para estabilizarse. No ha servido de nada, absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque el problema no es estructural, el problema es de subsuelo.
hemos identificado incluso cuál es el material más fácil de que tenga un desplazamiento. Hemos identificado 2 tipos de arcillas. Arcillas de una coloración oscura y arcillas, las blancas que observamos regularmente. Ambas son arcillas expansivas. ¿Cuál es la característica? Que hemos hecho mecánica de suelos de manera superficial y hemos observado que la arcilla de color café o la arcilla más clara es la que ha hecho un mayor impacto en las estructuras. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que estas arcillas son de mayor plasticidad. Desde el punto de vista ingenieril, si tenemos una mayor plasticidad, mecánicamente son más inestables. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si nosotros, previo a la construcción, analizamos ese tipo de material, podemos proponer un modelo de estructura. Bueno, aquí los ingenieros civiles le podrán dar más detalle, yo no soy ingeniera civil, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros podemos proponer? No sabemos cuándo va a parar, pero podemos predecir en dónde puede ocurrir. Sin embargo, le decía en un principio, tenemos una alta ingobernabilidad. Hay problemas en cuanto a la cesión de construcción, de derechos de construcción y bla, que no nos vamos a meter en eso ahora, pero que deberían de tomarse en cuenta. Entonces, la autoconstrucción, sabemos que pues Guerrero tiene el segundo lugar de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional y que la mayoría de la población no tiene acceso a ese tipo de recursos para hacer una vivienda desde ceros, ¿no? O sea, es decir, que tenga un técnico o un especialista que ayude al diseño de la construcción. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros podemos proponer? Zonas donde sí puedes construir, que no tenga ningún tipo de riesgo geológico y material donde es propicio para la construcción. Ahora sí que en este sentido, socialmente pues no se puede hacer mucho. Incluso tenemos viviendas donde la gente todavía sigue viviendo en ellas y que están a punto de colapsar. ¿Esto qué nos está hablando? Que tenemos una vulnerabilidad social altísima. Y por otra parte, también tenemos la cuestión de que hay gente que es muy resiliente. Nos vamos a la parte de las barrancas y la gente ya es normal. Lo que para nosotros significa un riesgo, para ellos ya es algo normal. Entonces, también interactuar con este tipo de población, también sería importante analizarla desde el punto de vista de cómo perciben el riesgo. Entonces, ¿qué es con lo que nos quedamos del aprendizaje? ¿Qué es lo que nosotros podemos proponer? Zonas apropiadas para la construcción, aunque desafortunadamente en Chilpancingo pues ya el desarrollo urbano pues sí nos está dando problemas porque ya no hay zonas aparentemente seguras para la construcción y las que hay son bastante costosas, entonces poco asequibles, como le mencionaba, para la mayoría de los pobladores que estamos aquí. Entonces lo único que podemos hacer ahora es de lo aprendido, qué es lo que no debemos hacer. Porque no hay manera de cuántas hectáreas estamos hablando, o sea... Tenías trabajado 90, pero 90, pues son más. Ya son más de 90. Exacto, y el problema se va a seguir extendiendo. Hay algunos puntos de aquí, de las ciudades del norponiente, me platicaba aquí a nuestro amigo, que en algunas ocasiones, por ejemplo en la colonia Francisco Catala, presenta un hundimiento terrible. La calle estaba a nivel, yo creo que ahorita está como a 7 metros de profundidad ya, a 7 metros, pero a 20 metros más adelante hizo un efecto tipo volcán, que se levanta el concreto, y en otros lados unas casas van de espalda para atrás, otras están yendo de frente, y más adelante una está recargada del lado izquierdo, pero la que sigue recargada del lado derecho. Es un movimiento muy... ¿Cómo se le llama eso? ¿Por qué se da? Es que cuando tenemos un deslizamiento, dado que es un deslizamiento lento el que estamos sufriendo, porque recordemos, bueno, entre la clasificación técnica de los deslizamientos hay de distintos tipos. En el que nosotros tenemos es un deslizamiento lento y el material paulatinamente va bajando por gravedad. No es que eso sea el factor detonante, como lo menciona Jorge, sino que como el material se va movilizando de manera lenta, en algunas partes el material pues como que se estanca, por así decirlo.
se estanca, mientras que en otro lado se desestabiliza y en otro lado pues sigue moviéndose, o sea, no es un deslizamiento regular. Uniforme, exactamente. Dado que es muy lento, pues da tiempo para que el material se vaya acomodando hasta cierto punto. Pero eso no significa que ahí se quede, sino que se sigue movilizando. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros a este deslizamiento lento, el material se sigue movilizando tanto por pendiente como tanto porque hay mucho peso en la zona, por la infraestructura urbana, por el paso de los coches, es decir, hay un montón de factores que hacen que se movilice el material. Añadido a esto, precipitaciones extraordinarias. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos observado también que el nivel freático está muy superficial, es decir, todo el agua que se encuentra en el subsuelo ya está muy por encima de lo que nosotros anteriormente observábamos. Entonces, si tienes material, digamos, un medio acuoso más cercano a la superficie, ¿qué va a pasar? Pues que todo ese material va a ser más fácil que se movilice hacia la parte más baja. Observamos en la colonia, en la San Rafael Norte, en la calle Tasco y toda donde está la escuela, toda esa zona, usted decía que hay como montículos grandes. Todo este material de aquí arriba se está movilizando hacia esa zona. Llega hacia la parte más baja y como ya es una parte más plana y a un lado pues tenemos el Huacapa, ¿qué es lo que pasa? Pues que el material ahí se estanca. Y como está encauzado, no tiene manera de que el material siga su curso normal en una cuenca, porque Chilpancingo es una cuenca. Todo el material que se encuentra en la periferia pues tiene que bajar y transportarse de manera natural en el río. Pero como hasta eso también modificamos, tenemos un problema. Añadido a esto, las inundaciones de Huacapa cuando llueve. O sea, la colonia San Rafael Norte tiene un problema doble: inundación y deslizamiento. O sea, imagínense la vulnerabilidad social de estas personas. Es bastante importante. Tenemos además añadido a esto que las inundaciones no solamente se da por desbordamiento de Huacapa, sino porque tenemos las cañadas, o mejor dicho, las barrancas totalmente invadidas. Añadido a esto, tenemos basura. Y además, todo el material que está siendo transportado funciona como una especie de roca sello donde no permite el agua que siga su cauce normal. Entonces esto hace que todavía la sociedad se vuelva más vulnerable también al entorno de las inundaciones. Entonces, pobre San Rafael Norte, o sea, tiene inundación y deslizamiento. Es por eso que tiene un alto problema en cuanto a vulnerabilidad social. De hecho, mi tesis de doctorado habla respecto a qué tan resiliente es la población. Y pues evidentemente la San Rafael Norte es la menos resiliente de todas, es la menos capaz de adaptarse al fenómeno, ¿no? Y pues también tenemos una contraparte que pues es una colonia que pues sí está registrada ante ese dato, pero pues aquí tenemos que ver cuáles son los lineamientos de construcción en cuanto de otorgar un permiso para construcción en una zona donde geológicamente es inestable. También ahí yo creo que vamos a aprender a decir, esta zona sí se puede construir, esta zona no se puede construir. O sea, a partir también desde la parte de la corrupción, que este es un problema desafortunadamente heredado de muchas generaciones atrás y que se tiene que tomar en cuenta para evitar este tipo de problemática. Y no tenemos la cultura, ¿no?, de que cuando compramos un inmueble, pedir un estudio de suelo, ¿no? Sí. Vemos que está planito, aquí está padrísimo, tiene vista panorámica, me gustó aquí, pero no sabemos cómo está abajo, ¿no? Exacto. Sí. Eso es lo que tomamos en cuenta también respecto a eso, de que la característica que tienen las arcillas de Chilpancingo es de que cuando están secas son bastante duras. Y si un ingeniero inexperto o una persona que va a realizar cimentaciones sobre esa zona creen que están en el material ideal. Sin embargo, si esas arcillas uno las moja, se expanden, se secan, se contraen, mecánicamente se vuelven inestables. Y pues por eso que muchos de ustedes a lo mejor en sus casas cuando llueve hasta la puerta les cuesta trabajo abrir, porque el material ya está totalmente saturado y hace que las arcillas se expandan.
Entonces, ¿qué hace eso? Pues que cambian de volumen constantemente. Y eso aunado también a que el tipo de roca también en la que nos vamos a sentar. Quiere decir, geóloga, que hay posibilidades de que este fenómeno de deslizamiento de ladera pudiera llegar prácticamente hasta el Huacapa. Digo, estamos a 3 calles del río, a donde hay afectaciones, que es la primaria Rafael Ramírez, si no mal recuerdo. Son 3 calles. Quiere decir que pudiera llegar prácticamente hasta el río Huacapa, este deslizamiento. Si no fuera por el encauzamiento, seguramente todo este material ya estuviera transportándose a través del Huacapa. Habría más afectaciones, ya se habían presentado más afectaciones. Entonces. Probablemente, o si no hubiera nadie ahí, nada estaría pasando. Pero pues sí, hasta allá va. O sea, si usted observa ya en menos de un año, o sea, estamos hablando que este deslizamiento comenzó en 2013. Sin embargo, en menos, ¿qué te gusta? 2 años, Sí, 2 años más o menos, la destrucción ha sido fatal, o sea, ha sido bastante. Y en septiembre la fecha está peor, ¿eh? Son 2 meses los que yo considero que está pero terrible. Sí, nada más en la colonia, en la Dr. Francisco Catalán, en menos de 6 meses, ¿cuánto le...? Sí, después del huracán empezó con afectaciones muy rápidas, súbitas prácticamente. Y pues tenemos digamos que afectaciones de todo tipo, desde la subsidencia, que era la que usted hablaba, es decir, el hundimiento, hasta el levantamiento del material, pero eso es por proceso de acumulación del material transportado de la parte de arriba hacia abajo. Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos factores y sobre todo, pues, la cultura tanto de la prevención como de que tenemos que hacer caso a las autoridades en el sentido de que ahí no puedes construir, no es apropiado que construyas, pero pues bueno, vemos que ese es un proceso muy constante en Guerrero y desafortunadamente en la ciudad capital, que es una zona pues de oportunidades para mucha gente migrante de otras comunidades. Entonces pues Chilpancingo ya no tiene la capacidad de albergar a tanta gente. O sea, estamos viendo desde el terreno, desde el agua, desde un montón de servicios. O sea, dicen, Chilpancingo no tiene agua, Chilpancingo tiene mucha agua. Lo que no tiene es una infraestructura que sea capaz de llevar el agua a todas las comunidades, las colonias. Hay un puente, el puente de Chichihualco, del crucero a Chichihualco. Siempre comentan, se está moviendo, le están metiendo tornillos, le están metiendo esto, que porque el puente se movió, que tuvo un deslizamiento del puente. ¿Es situación por esto? ¿Por alguna situación que está ocurriendo aquí? Sí, seguramente tiene que ver con asunto del subsuelo, ¿no? Sí, probablemente, es probable, digo, no conozco realmente los detalles constructivos que haya tenido de su construcción, el habilitado de todo el material, pero si partimos de esa teoría que tenemos de la problemática de las arcillas, es probable que toda la filtración del agua pues esté afectando al puente, que lo vuelva totalmente inestable. Entonces, pues creo, como comentas, creo que cada año, bueno, que seguidamente le están colocando, lo están rehabilitando, pues, de cierta manera, o le están colocando elementos para que se mantenga de cierta manera estable, sin movimiento. Entonces pudiera ser que las arcillas también nos estén generando un problema de inestabilidad ahí en este puente. Pues amigos, no nos vamos a acabar este tema hoy. Vamos a dejar unas preguntas pendientes, porque sé que andan apurados ustedes, sé que tienen que regresar a clases y bueno, para que la próxima, a ver si nos podemos ir al estudio de la agencia o a ver a dónde nos vamos para platicarlo un poquito más amplio, este tema que es muy importante, que muchas personas pues siempre se están preguntando, ¿no? Que quieren que gente profesional como ustedes nos digan qué es lo que pasa. Ya ahorita nos dieron una excelente plática de lo que está ocurriendo, pero que no sea ni la primera ni la última vez que nos apoyen para atender a la población de Chilpancingo y sobre todo, ¿no? Un tema, pues para muchas familias muy doloroso, un patrimonio familiar que por muchísimos años pues construyeron. El día de hoy la naturaleza les dijo, quítense, es mío, aquí les voy, aquí no se construye, no es apto para construcción y lo vemos todos los días esto. Así es. Le agradezco, geóloga, su nombre, perdón. Wendy Romero. Wendy. Y yo, Jorge Azabay Bravo. Mi amigo Jorge. Juan Carlos. Ángel. Y Getsemaní, muchísimas gracias. Vamos a quedar con la próxima plática, por favor, para que no nos abandonen a Chilpancingo. Chilpancingo quiere saber qué es lo que está pasando.
y por supuesto que vamos a estar informando nosotros. Claro que Agradecerle a nuestro amigo, el director de arquitectura, Miguel García, doctorado, tiene doctorado. Sí, el amigo, doctor ¿verdad? Miki Villalba. Doctor Miki. Hay un saludo a Miki, que fue quien también nos apoyó para contactar a nuestros amigos geólogos, ingeniero, y que bueno, nos dan una leve plática. Próximamente vamos a tener otra plática con ellos, si nos los permiten, y por supuesto estar pendientes de este norponiente de la capital del estado.